se les persigue, se les maltrata, se les encarcela. No pueden hacer un culto como lo estamos haciendo nosotros. No pueden adorar a Dios libremente como lo hacemos nosotros. Incluso llegan a quitarles la vida. Todo por amor a Cristo. Todo por amor a Cristo. El Señor me ministraba y porque yo le hacía una pregunta. Porque ¿cuántos creen que el Señor contesta? ¿Cuántos creen que el Señor, cuando tú hablas con Él, el Señor te escucha y te ministra? Quiero decirte y recordarte que tú no tienes un Dios estático, un Dios que no habla, sino que tú tienes un Dios que te escucha, que te contesta, que te toca. Y el Señor me hablaba y me ministraba y me decía a estas personas que aún en las condiciones que están, no niegan su fe, que incluso ponen su vida sin importarles nada por amor a mi nombre. Estas personas han tenido un encuentro verdadero conmigo. Estas personas han encontrado con Jesús. Porque quiero decirte algo. Si no te encuentras con Cristo, te va a ser muy difícil seguirle. Si no te encuentras con Jesús de verdad, y no te estoy hablando de bajar a la iglesia únicamente, no te estoy hablando de aunque lleves 20, 30, 50 años, no lo sé. Te estoy hablando de tener un encuentro de verdad con Cristo. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor verdaderamente, cuando vengan las tribulaciones a tu vida, escúchame lo que te quiero decir. Cuando venga la aflicción a nuestros problemas, a nuestras vidas, habrá muchos que quizás nieguen su nombre. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, muchos negarán la fe, pero solamente aquellos que hayan tenido un encuentro realmente con Cristo son los que perseverarán. Son los únicos que pueden perseverar en Cristo. Los que realmente han tenido un encuentro. Hoy quiero hacerte una pregunta. No te quiero molestar, pero sí quiero producir cierta inquietud en tu espíritu. ¿Tú has tenido un encuentro con Jesús? ¿Conoces al Señor verdaderamente? ¿Has tenido un encuentro con Dios o has tenido un encuentro con lo rutinario del culto? Hay personas, me atrevo a decir, que son capaces de bajar a la iglesia todos los días, de levantar sus manos y de no haber tenido un encuentro con Jesús. Por eso hoy quiero decirte algo. Si te haces esta pregunta y sinceramente te respondes y no sabes si has tenido un encuentro con Jesús, todavía estás a tiempo. Porque quiero decirte algo. Si no lo has tenido, si no has tenido un encuentro con Cristo, tu vida corre peligro. Hoy mi labor como siervo de Dios y como pastor tuyo es decirte que es necesario un encuentro con Jesús. Y el que tiene un encuentro con Jesús, hay evidencias de ese encuentro. El que tiene un encuentro con Cristo, hay evidencias que demuestran que lo ha tenido. El que ha tenido un encuentro con Jesús puede mirarse al espejo y decir: no te conozco, eres otra persona. ¿Te ha ocurrido? La gente que te conoce te ve tú antes, te ve tú después y dice: este no es el Georgie que yo conocía, este no es el hermano Lili que yo conocía. Hay
hay evidencias en tu vida de que realmente has tenido un encuentro con Cristo. Lo que antes hacías ya no lo haces, lo que antes practicabas ya no lo practicas, como antes actuabas ya no actúas, como antes pensabas ya no piensas. Si es así, gloria a Dios. Pero si no es así, si sigues pensando como antes pensabas, si sigues actuando como antes actuabas, si sigues practicando lo mismo que antes practicabas, quiero decirte algo. Quizás no hayas tenido un encuentro verdadero con Jesús. Hay evidencias en tu vida realmente de que ya no eres la misma persona. La palabra del Señor nos enseña que somos nuevas criaturas. Mira lo que dice Romanos. ¿Quién nos separará? Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez? ¿Peligro o espada? El otro día lo comentaba con algún hermano y Pablo escribe estas palabras diciendo o haciendo entender que el amor de Dios hacia nosotros prevalece por encima de cualquier aflicción que estemos viviendo, por encima de cualquier situación que esté pasando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro entorno. Pablo se atreve a decir: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, el Señor nos sigue amando, aunque estemos pasando penalidades. Pero Pablo esto no lo escribe en una isla paradisíaca, no lo escribe en el salón de su casa con todas las comodidades. Pablo escribe estas palabras encarcelado, en una cárcel. Y la ventana de esa cárcel daba al patio donde a los cristianos se les estaba quitando la vida. Donde a los cristianos, por amor a Cristo, por no negar la fe, les estaban quitando la vida. A unos les sacaban leones, los devoraban. A otros simplemente les mataban. Y Pablo se atreve a escribir esas palabras diciendo: ¿quién nos separará de tu amor? Nada nos separará de tu amor. Pero Pablo estaba esperando que la misma suerte que estaban corriendo los demás cristianos, Pablo estaba esperando que le llamasen, que tocasen a su celda y le dijeran: Pablo, te toca. Es el tiempo de echarte a los leones. Pero a Pablo eso no le preocupaba. Ni tampoco le preocupaban como con otros cristianos hacían, que les hacían antorchas humanas, si se puede entender. Los llenaban de brea, les prendían fuego y hacían el camino hacia Roma con los cristianos. Eso tampoco le asustaba a Pablo, porque había tenido un encuentro con Cristo. Había tenido un encuentro con Cristo, y es por eso que dice: por encima de cualquier circunstancia, aunque me quiten la vida, pero no negaré tu fe. Nadie nos separará de tu amor. Nada nos separará de tu amor. Pablo había tenido un encuentro con Cristo y cambió su vida por completo. Pablo antes era Saulo, el perseguidor de la iglesia. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, Saulo ya no era Saulo. A partir de ese momento, cuando se encontró con el Señor, le cambió hasta el nombre. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. Pablo de Tarso. Y es a partir de ese momento que tiene ese encuentro con Jesús, es que Él cambia su vida por completo. Cambia su forma de hablar, cambia su forma de ser.
Porque el que ha tenido un encuentro con Cristo, hay evidencias en su vida de que ya no es la misma persona de antes. El que perseguía la iglesia, ahora la defendía. El que mataba a los cristianos, él ahora era uno de ellos. No le importaba dar su vida por amor a Cristo, porque todo lo tenía, como dice la palabra de Dios, por basura. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? El que tiene un encuentro con Cristo, aunque la vida quiera marcarte, aunque la vida te diga no vales, no sirves, el que tiene un encuentro con Cristo tiene un antes y un después en su vida. Amén. La palabra del Señor nos habla en Génesis 30 y 32. Déjame que te lo lea. Dice, hablando de Jacob, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Jacob, mientras con él luchaba, dijo, déjame porque, dijo el hombre contra el Jacob luchaba, dice, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Jacob, desde que nació, le colgaron un San Benito. ¿Se entiende San Benito? Se entiende. Jacob era el usurpador, Jacob era el mentiroso, Jacob era el ladrón. Desde pequeño ya había nacido con esa identidad. De hecho, usurpó a su hermano, de alguna manera le robó la bendición, y eso le llevó a quitarse del medio porque su hermano le quería matar. Amén. Pero dice la palabra de Dios que tuvo un encuentro con el ángel de Jehová. Y ese encuentro marcó un antes y un después con Jacob. La vida le decía que él era un usurpador, que él era un mentiroso, que él era un ladrón. La vida le había marcado una directriz. Pero quiero decirte algo. Aunque la vida marque una directriz en nuestras vidas, aunque hayamos crecido o nacido en ciertos ambientes que quizás nos hayan colgado un San Benito diciendo tú ya tienes que ser de esta manera, tú ya tienes que ser porque perteneces a esta familia, tienes que ser de esta otra manera, quiero decirte algo, el que se encuentra con Cristo, esa persona cambia. Jacob estaba destinado a ser el usurpador, el ladrón y salir de la presencia de su hermano si es que no quería perder la vida. Pero cuando se encuentra con el Señor le cambia el nombre. Y la señal de identidad de una persona es el nombre, si no me equivoco, ¿verdad? Cuando tú te encuentras con Cristo, tu identidad cambia por completo. Tu identidad cambia por completo. No importa lo que diga el mundo. No importa lo que haya sido en el mundo. Cuando tú te encuentras con Cristo, eres una nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. De hecho, cuando tú te encuentras con Cristo, cambia tu forma de caminar en la vida. Dice la palabra del Señor que Jacob se encontró con el ángel de Jehová. Lucha por su bendición. Le dio en la cadera y cambió su forma de caminar. Este hombre, el que caminaba erguido, el que caminaba por la vida sin miedo a nada, este hombre ahora cojeaba. Había una evidencia en su vida de que se había encontrado con el ángel de Jehová. Y hoy quiero hacerte una pregunta.
¿Cómo caminas por la vida? ¿Sigues caminando como caminabas antes? ¿Te siguen viendo por los mismos sitios de antes? ¿Te siguen conociendo por la misma persona que antes? ¿O ya caminas de otra manera? ¿Ha cambiado la identidad de tu vida? Un encuentro con Cristo. Es que se encuentra con Jesús, Jesús le cambia. Pero también encontramos que hay personas que siguen a Cristo o que siguen al Señor por los beneficios. Hay personas que siguen al Señor por aquello que les pueden dar, por aquello que pueden obtener del Señor. Y aquellas personas, puedo decirte algo, lo más probable es que no se hayan encontrado con el Señor. Porque el que sigue a Cristo de verdad, el que ha tenido el encuentro con el Señor, no le sigue por aquello que le puede dar. Le sigue por amor. Le sigue porque se ha encontrado con Él y entiende y dice: Señor, eres el que da sentido a mi vida. No me importa si me das lo que te pido. No me importa si no me das lo que te estoy pidiendo. Pero me importas tú, por encima de cualquier cosa. La palabra del Señor nos enseña que muchos seguían a Cristo. Muchos le seguían incluso de lejos. Muchos por el favor que recibían de Cristo, otros por escucharlo. Muchos por los milagros, pero muchos de ellos fueron los que después le decían: crucificadle. Porque quiero decirte algo, un milagro. Si el Señor obra en tu vida con un milagro, gloria a Dios por ello, pero un milagro no es un encuentro con Dios. ¿Puedes recibir tu milagro? Y sin embargo, negar a Cristo. Pero los que han tenido un encuentro con el Señor, eso es diferente. El que ha tenido un encuentro con Cristo, esa persona cambia por completo. Esa persona cambia por completo. ¿Os acordáis de Moisés? Dice la palabra del Señor que después de matar al egipcio, dice que huye y se va al desierto. Y en ese desierto, después de X tiempo, él alza su vista y ve una zarza que ardía pero no se consumía. Subió al monte. Y en ese momento donde sube al monte, tiene un encuentro con Dios. Déjame hacer un inciso aquí. Déjame hacer un paréntesis. Gracias, Espíritu Santo. Los Shabaques. Bendito desierto, que aunque no lo entiendas, bendito desierto, bendita situación, que aunque no la comprendamos, nos llevan a encontrarnos con Cristo. A veces estamos tan pendientes de que todo nos vaya bien que descuidamos encontrarnos con el Señor. A veces estamos tan pendientes de tener tantas comodidades y de que recibamos el milagro que estamos pidiendo al Señor, que nos descuidamos realmente de tener ese encuentro con el Señor. Pero quiero decirte algo, a veces el Señor no te va a dar lo que... ¡Oh, Padre, gracias! A veces el Señor no te va a dar lo que le estás pidiendo. ¿Sabes para qué? Para que no te olvides de que dependes de Él. A veces el Señor no te va a dar lo que le estás pidiendo para recordarte que fuera de Él no eres nada. A veces el Señor te va a dar lo que estás pidiendo para tenerte
Porque de otra manera el ser humano tendemos a olvidarnos de Cristo. Bendito desierto que atravesemos, que nos haga encontrarnos con el Señor. Amén. Porque Moisés, el que huía de Egipto, huía sin rumbo, ya no tenía sentido su vida. Era un delincuente, para que tú me entiendas. No tenía sentido en su vida, no sabía ya qué hacer. Él había estudiado y crecido en el palacio con una determinada función, pero ahora se encuentra solo en el desierto, cuidando ovejas. Pero cuando se encuentra con Cristo, cuando se encuentra con Dios, ese encuentro volvió a dirigir su vida, le volvió a dar sentido a su vida, le dio un propósito a su vida. Porque cuando te encuentras con Dios, su presencia te reconduce la vida. Su presencia te trae propósito a tu vida. Un encuentro con Dios te va a decir cuál es tu propósito. Un encuentro con Dios te va a decir cuál es tu llamado. No podemos bajar a la iglesia sin un propósito. No podemos ir por la vida sin un propósito. No, es que bajo a la iglesia porque bajo y sigo la vida porque la sigo. ¡No! ¿Sabes que tú tienes un propósito con Dios? Amén. ¿No lo sabes? Deberías de saberlo. Tú sabes que tú tienes un Dios personal que se revela a tu vida igual que se ha revelado a la mía o a los hermanos o al resto de las hermanas. Dios también se quiere revelar a tu vida. ¿Y sabes para qué? Para darle sentido a tu vida. Amén. Si tú no has tenido un encuentro con Dios, tu vida carecerá de sentido. Tendrás un día bueno, 3 malos, el día bueno estás gozando, el día malo estás dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Por qué es eso? Porque no has tenido un encuentro con Dios. La palabra del Señor nos dice que después de que el Señor por medio de su siervo Moisés saca a Israel de Egipto, Egipto vio un montón de milagros. Vio un montón de milagros, entre ellos cómo la nube les cubría, cómo la columna de fuego les daba calor. Un montón de milagros que todos lo sabéis. Dice la palabra del Señor que Moisés sube a encontrarse de nuevo con Dios. 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando Él bajó su rostro, ¿qué pasaba? Resplandecía. Hay personas que quieren resplandecer sin pasar tiempo con Dios. Hay personas que quieren... ¿Cómo lo digo? Hay personas que quieren transmitir algo sin pasar tiempo con el Dios que tiene que transmitir ese algo. Hay personas que quieren representar a Dios sin pasar tiempo con Dios. Hay personas que quieren que Dios les use sin pasar tiempo con el Dios que usa a las personas. Hay personas que quieren que Dios les hable, pero sin embargo no pasan tiempo con el Dios que habla a las personas. Quiero decirte algo. Gracias, Espíritu Santo. Mira, que tú te levantes y los siervos oren por ti. Gloria a Dios por ello. Y que Dios te hable por medio de sus siervos. Gloria a Dios por ello. Pero vuelvo a repetirte, y el Señor me está golpeando estas palabras. Tú tienes un Dios personal. Amén. Tú tienes un Dios que si te metes en tu habitación, Amén. el Señor se te revela. Amén. Tú no necesitas que el pastor vaya o los siervos y oren por ti. Gloria a Dios por ello. Pero tú tienes un Dios que si te pones a buscar en su palabra, el Señor también te va a hablar a ti. Amén. Pero en cambio quieres que el Señor te hable, pero no lees la palabra. Quieres que el Señor te hable, pero no pasas tiempo en su presencia. Quieres disfrutar
disfrutar de su compañía, de sus bendiciones, pero en cambio no le buscas, o no le buscamos como deberíamos hacerlo. Dice la palabra del Señor que después de que pasó 40 días y 40 noches en el monte, su rostro brillaba. Y esos mismos que salieron de Egipto, escúchame bien, esos mismos que salieron de Egipto y vieron la mano milagrosa de Dios, cómo los sacaba de la esclavitud, esos mismos que vieron el poder de Dios obrar en sus vidas, fueron suficientes 40 días y 40 noches para negar a Dios. Fueron suficientes 40 días y 40 noches para olvidarse del Dios que les sacó de la esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque no tuvieron un encuentro con Dios. Habían tenido un encuentro con los milagros, habían tenido un encuentro con el poder de Dios, como el Señor obraba, y cómo el Señor los mantenía, y cómo el Señor los sustentaba. Pero eso no fue suficiente para ellos, sino 40 días y 40 noches fueron suficientes para negarle y para hacerse un Dios conforme a como ellos querían. Un Dios que no hablaba, un Dios que no escuchaba, un Dios que no obraba milagros, pero a ellos les daba igual, porque no habían tenido un encuentro con Dios. Y es que quiero decirte algo: el que no tiene un encuentro con Dios, tarde o temprano somos capaces de negarle. Tarde o temprano somos capaces de volver a nuestra antigua vida. El que ha tenido un encuentro con Dios no puede seguir a Dios por lo que le da. Y aunque lo niegue, hay algo dentro de él que le redarguye. Hay algo dentro de él que le hace volver de nuevo a Cristo. Termino. Gracias, Señor. Mira, un encuentro con Dios, no un encuentro con el culto, con la iglesia, con la metodología, sino un encuentro de verdad con Dios. Es que si no, no tiene sentido, de verdad. Si no tenemos un encuentro con Dios, de verdad, permitidme deciros, hermanos míos, con todo el amor del mundo entero, no tiene sentido esto. Por eso procura con todas tus fuerzas tener un encuentro con Dios que cambie tu vida por completo. La palabra del Señor nos enseña que en cierta ocasión Pedro, en la pesca milagrosa, tuvo su encuentro con Jesús. Dice la palabra del Señor que el Señor les dice cómo deberían de pescar. En ese momento pescan una cantidad de peces asombrosa. Pero fijaros algo importante. Pedro abandonó la pesca, abandonó la barca, abandonó los peces sin importarle el beneficio que podía producir en su vida esos peces que habían pescado. Lo abandonó todo. ¿Por qué? Por tener un encuentro con Cristo. Lo abandonó todo, su vieja vida, como él antes vivía, para seguir a Cristo. Porque el que ha tenido un encuentro con Dios, hay evidencias. Y te vuelvo a decir algo, no te estoy hablando de que no fallemos. Todos fallamos. Todos.
fallamos. Hasta Pedro, capaz de negar a Cristo 3 veces. Pero fíjate, en cierta ocasión, cuando él quería esconder la naturaleza nueva que había adquirido con el encuentro de Cristo, esa vieja naturaleza ya había muerto, él de nuevo ya tenía una nueva naturaleza en él, producida por el encuentro con Dios. Él ya no era lo que era antes. De hecho le dice: tú eres uno de ellos, ¿verdad, Lili? Dice: tú hablas como ellos, tú andas como ellos, tú caminas como ellos, tú te comportas como ellos, tú razonas como ellos. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de que hemos encontrado a Cristo en nuestras vidas. Amén. Aunque hoy de alguna manera le fallamos a Dios, pero en ti tiene que haber esa naturaleza y esas evidencias de que has tenido un encuentro con Dios. No que si tenemos un problema en casa, a veces los cristianos somos peores que los familiares que no son cristianos. En vez de apagar el fuego, somos los que entendemos, los que hablamos, los que hacemos, los que tal. No. Entonces, ¿cómo es eso? No, pero yo he tenido un encuentro con Cristo. Pero he tenido un encuentro con Dios, pero que no se pase, ¿eh? Que hasta aquí podríamos llegar. Hay algo que... No, yo he tenido un encuentro con Dios, pero ¿te acuerdas de esa persona que me hizo ese daño? No quiero verla. No, lo mejor es por ahí y yo por ahí. Es más, si me veo por esa acera, yo me voy por la otra. Bueno, pues... ¿dónde están las evidencias de que has tenido un encuentro con Dios? ¿Caminas como antes caminabas? ¿Hablas como antes hablabas? ¿Razonas como antes razonabas? ¿O tu testimonio predica de quién eres tú? Por eso quiero decirte, ya nos vamos, chicos, de que es el momento de que tu vida tenga sentido. Y tu vida solamente va a encontrar el sentido si te encuentras con Cristo. El que se encuentra con Cristo, ¿cómo te lo podría decir yo para que tú me entendieras? El que se encuentra con el Señor de verdad, te da igual todo. El que ama la presencia del Señor procura no ofender su presencia, ni con esa forma de hablar, ni con esa forma de pensar. El que ha tenido un encuentro con Cristo no puede vivir como antes vivía. Por eso te animo a que no te encuentres con el sistema. No te encuentres con el sistema. Encuéntrate con Cristo. Porque el que se encuentra con Cristo halla la vida eterna y el sentido para su vida. Amén. Dar un aplauso al Señor.